¿Alguna vez te has preguntado por qué el mismo grupo empresarial puede ser dueño de un banco, de una cadena de supermercados, de una fábrica de cemento y hasta de una empresa de energía? O mejor aún, ¿cómo es que cuando compras un yogur, pagues con una tarjeta de crédito, llenes el tanque en una gasolinera y te alojes en un hotel, sea posible que varias de esas transacciones estén vinculadas a los mismos grupos empresariales? No es casualidad. Es una estrategia que las empresas más grandes del mundo llevan décadas perfeccionando. Se llaman conglomerados y son literalmente pulpos que extienden sus tentáculos a decenas de industrias, a veces sin que lo notemos. Hoy vamos a hablar de ellos. Vamos a entender por qué los conglomerados existen, cómo funcionan, qué ventajas tienen y también qué riesgos esconden. Vamos a viajar desde los gigantes globales como Berkshire Hathaway o Hutchison Whampoa hasta los pesos pesados de América Latina, Cencosud en Chile, el grupo Luxic y por supuesto los grandes grupos peruanos como Romero, Brescia, Intercorp y Alicorp. Empecemos por lo básico. Un conglomerado es una empresa gigante formada por la unión de varias compañías que operan en sectores distintos y a menudo sin relación entre sí. Pueden tener una cadena de supermercados, una compañía de seguros, una fábrica de pinturas y una operación minera, todo bajo el mismo paraguas. El término pulpo no es gratuito. Los tentáculos del conglomerado llegan a todas partes y muchas veces el consumidor ni siquiera sabe que está alimentando al mismo monstruo cuando compra en distintos sitios. ¿Cómo nacen? De varias formas. Algunos conglomerados empiezan en un negocio específico, crecen, acumulan capital y luego empiezan a comprar empresas de otros rubros. Otros nacen de familias poderosas que van diversificando sus inversiones a lo largo de generaciones. Y algunos son resultados de fusiones y adquisiciones planeadas con una visión a largo plazo. La idea central es siempre la misma: no poner todos los huevos en la misma canasta. Si un sector entra en crisis, los otros pueden sostener el grupo. Si una industria tiene un año malo, las ganancias de las otras lo compensan. Es diversificación pura, pero aplicada a nivel empresarial. El fenómeno no es nuevo. Los grandes conglomerados japoneses, los llamados Zaibatsu, existían desde el siglo XIX. En Estados Unidos, los años 60 fueron la época dorada de los conglomerados cuando las empresas ITT o Textron compraban compañías de todo tipo sin ningún criterio aparente. Con el tiempo, muchos de esos experimentos fracasaron porque eran demasiado dispersos y mal gestionados. Pero los que sobrevivieron aprendieron la lección y refinaron el modelo. ¿Por qué alguien querría tener negocios tan distintos? La respuesta está en la palabra mágica de las finanzas: riesgo. Imagina que eres dueño de una empresa que solo vende helados. Si llega un invierno muy frío y la gente deja de comprar, tus ingresos se desploman. Ahora, imagina que también eres dueño de una empresa que vende paraguas. Si llueve mucho, vendes paraguas. Si hace sol, vendes helados. Las dos empresas se complementan. Cuando una va mal, la otra va bien. Eso es diversificación. Y a gran escala, es lo que buscan los conglomerados. Diversos estudios muestran que la diversificación reduce el riesgo de las empresas y el impacto de crisis regionales. Pero no solo es cuestión de protegerse, también hay sinergias. Un conglomerado grande puede usar su red de distribución para varios productos, puede negociar mejores precios con proveedores porque compra en volumen, puede compartir tecnología, conocimiento y hasta equipos directivos entre distintas empresas. Y luego está la capacidad de financiamiento. Un banco ve con mejores ojos a un grupo grande y diversificado que a una empresa pequeña y concentrada. Si una parte del conglomerado tiene problemas, la otra puede responder. Eso da tranquilidad a los prestamistas y atrae inversión. Warren Buffett, el rey de los conglomerados modernos, explica con su estilo directo: la diversificación es una protección contra la ignorancia. Si sabes lo que haces, no tiene sentido diversificar. Pero como la mayoría no sabe, mejor tener un colchón.
En el mundo hay conglomerados que son verdaderos imperios. Menciono algunos para que te hagas una idea. Berkshire Hathaway, el holding de Warren Buffett, es quizás el más famoso. Tiene seguros, energía, ferrocarriles, bienes de consumo y decenas de empresas más. Buffett no se mete con cualquiera. Busca a compañías bien gestionadas, con ventajas competitivas y las deja operar con autonomía. Hutchinson Whampoa de Hong Kong es otro monstruo. Opera en más de 50 países con negocios que van desde puertos y telecomunicaciones hasta bienes raíces y energía. Li Ka-shing, su fundador, empezó vendiendo plástico y construyó un imperio. Aditya Birla Group en India factura más de $60.000 millones al año. Está en metales, cemento, textiles, servicios financieros, moda, hospitalidad, pinturas, joyería y energías renovables. Emplea a más de 200.000 personas en 40 países. Samsung en Corea del Sur es el ejemplo clásico. Lo conocemos por los teléfonos, pero también es construcción, seguros, barcos y hasta parques de diversión. Su peso en la economía surcoreana es tal que se dice que Corea es Samsung y Samsung es Corea. Tata Group, también en India, es otro gigante centenario. Tiene más de 100 empresas que van desde automóviles y acero hasta consultoría IT y hoteles de lujo. El Taj Mahal Palace, uno de los hoteles más emblemáticos de Bombay, es de ellos. Estos gigantes no solo diversifican para sobrevivir, lo hacen para dominar. Usan su tamaño para entrar en nuevos mercados, para presionar a competidores más pequeños, para influir en el gobierno. Son pulpos que no sueltan fácilmente. Por otro lado, en América Latina tenemos a Cencosud, el gigante chileno fundado por Horst Paulmann. Nació con un solo supermercado en Santiago y hoy opera en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Estados Unidos. Sus marcas: Jumbo, Metro, Gong, Easy, París, Blaisen. Si has comprado en cualquiera de esas tiendas, le has pagado a Cencosud. Quiñenco es el brazo industrial del grupo Luxic. Controla el Banco de Chile, CCU, la cervecera que tiene Schöfferhofer, Heineken y hasta Coca-Cola embotellada en Chile. Ennex, las estaciones Shell en varios países. Nexans, cables. CSAB, transporte marítimo. Una familia, decenas de negocios. Andar Chile es el holding de la familia Angeline. Forestal, pesca, energía. Gigante en la industria maderera y de combustibles. Y en Perú la lista es larga. El Grupo Romero es uno de los más antiguos y poderosos. Está en el BCP, Banco de Crédito, en Primax, Combustibles, en Ranza, Logística, en Agroindustria, en Seguros, en Alimentos. Dentro del Grupo Romero, una de sus empresas más visibles es Alicor. La conoces por los fideos Don Vittorio, las galletas, los aceites, las salsas, los detergentes. Una verdadera constelación de empresas que abarca desde el campo hasta la banca. El grupo Intercorp no se queda atrás. Tiene Interbank, Inca Pharma, Real Plaza, los centros comerciales y participaciones en universidades, clínicas y tecnología. Cuando compras medicinas, cuando vas al cine, cuando pagas con tarjeta Interbank, estás en su ecosistema. El grupo Brescia tiene intereses en minería, Minsur, salud, clínica angloamericana, seguros, RIMAC, bienes raíces y hasta bodegas de vino. Un holding que mueve millones en sectores estratégicos. Y luego está AGE, el caso que vimos en el video anterior. La familia Añaños que empezó en una cochera en Ayacucho. Hoy opera en 28 países con gaseosa, aguas, jugos, energizantes y hasta alimentos. Un ejemplo de cómo la necesidad y la visión pueden construir un imperio. Pero no todo es color de rosa. Los conglomerados también tienen problemas. El primero es la burocracia. Cuando una empresa se vuelve demasiado grande y diversa, la toma de decisiones se vuelve lenta. Los gerentes de cada negocio tienen que rendir cuentas a la casa matriz, y eso puede matar la innovación. El segundo es el choque cultural.
Una empresa de tecnología no funciona igual que una empresa minera. Meterlas bajo el mismo paraguas puede generar fricciones, pérdida de talento y hasta estrategias contradictorias. El tercero es la ineficiencia. A veces, los conglomerados mantienen negocios que no son rentables solo porque forman parte de la tradición familiar o porque es difícil deshacerse de ellos. Esos negocios drenan recursos que podrían usarse mejor en otros lados. Y hay un fenómeno curioso que los analistas llaman el descuento por conglomerado. Ocurre cuando el valor de mercado del holding es menor que la suma del valor de todas sus partes por separado. Los inversores no confían en que la dirección pueda gestionar bien negocios tan distintos, así que castigan el precio de las acciones. Por eso, en las últimas décadas, muchos conglomerados han optado por escisión, separar sus negocios en empresas independientes para que cada una valga lo que realmente merece. Es la estrategia contraria al pulpo. En lugar de abarcarlo todo, sueltan tentáculos para que cada uno pueda volar solo. Y ahora, la pregunta del millón. Tú no eres dueño de un conglomerado, no tienes un banco, ni una mina, ni una cadena de supermercados. ¿Qué puedes aprender de todo esto? Primero, que la diversificación es buena, pero tiene límites. Así como las empresas diversifican para protegerse, tú puedes diversificar tus ingresos y tus inversiones. No dependas de una sola fuente. Ten un trabajo, pero también inversiones. Ten inversiones, pero también algo de liquidez. Ten negocios en distintos sectores si puedes. Segundo, que no todo lo que brilla es oro. Los conglomerados pueden ser poderosos, pero también pueden ser ineficientes. Si vas a invertir en uno, investiga bien cómo está gestionado, qué negocios tiene y si realmente hay sinergias o solo es un montón de empresas juntas sin criterio. Tercero, que la historia de AGE nos enseña algo valioso. Se puede empezar pequeño y crecer con visión. No necesitas nacer en una cuna de oro para construir un imperio. Necesitas convicción y mucho trabajo. Cuarto, que las crisis son oportunidades para los que están preparados. Los grandes conglomerados suelen salir fortalecidos de las crisis porque tienen espalda para aguantar y caja para comprar cuando todos venden. Tú también puedes prepararte. Ahorra. Diversifica, no te endeudes más de la cuenta. Y quinto, que la paciencia es una virtud. Los conglomerados no se construyen en un año, ni en 10. Se construyen en generaciones. Lo mismo pasa para tu patrimonio. No esperes resultados inmediatos. Siembra hoy y cosecharán tus hijos. ¿Hacia dónde van los conglomerados? Los expertos creen que el modelo seguirá evolucionando. Por un lado, la tecnología está permitiendo que empresas más pequeñas puedan competir en múltiples mercados sin necesidad de ser gigantes. Por otro, la presión regulatoria y fiscal puede hacer menos atractivo tener negocios muy diversos. Pero hay una tendencia clara. Los conglomerados exitosos del futuro serán aquellos que sepan equilibrar la diversificación con la eficiencia. No se trata de tener de todo, sino tener lo que realmente suma y sobre todo, de gestionarlo bien. Como dice un ejecutivo de Aditya Birla, en épocas de crisis, la escala permite trasladar recursos entre unidades de negocio y amortiguar pérdidas en un área con ganancias en otra. Eso es el corazón del modelo. Los que entiendan esa lógica sobrevivirán. Los que solo junten empresas sin criterio terminarán desapareciendo.